Ya, en la sesión de hoy día vamos a revisar área entre curvas, de nuevo, igual que lo que habíamos hecho en, hace mucho rato en el curso, cuando lo hacíamos con coordenadas rectangulares, solo que ahora lo vamos a ver en coordenadas polares, ¿ya? Y también vamos a ver longitud de curva en coordenadas polares, ¿ya? Mañana vamos a hacer lo mismo, pero en coordenadas paramétricas. Y ahí con eso se acaba la materia de cálculo. Vamos con lo de hoy. Ay, un momento. Antes de eso. Ahí sí. Ya. Acá estamos ya en el PDF. Vamos a concentrarnos entonces primero en área. Área es mucho más sencillo que longitud de arco en polares. Entonces, lo primero. Tengo una región encerrada por una curva. Aquí vamos a pensar que que estas son funciones polares. ¿Ya? R igual f de teta. ¿Sí? ¿Se acuerdan que en coordenadas polares pasamos de los xy a r y teta, donde r es la distancia al origen y teta el ángulo que forma con el eje x? Con el eje x, más bien dicho, a la derecha. ¿Ya? Eso. Y ahora, para esa curva voy a tomar los rayos. Estos son rectas que pasan por el origen. Las rectas que pasan por el origen están marcadas por funciones que son constantes en teta. Si usted escribe teta igual una constante, eso representa una recta que pasa por el origen. En el dibujo va a quedar mucho más entendible. Y aquí tengo otra recta que pasa por el origen, teta igual beta. El área entonces que está delimitada por la curva y estos dos rayos va a estar dado por la integral desde alfa hasta beta, o sea, de las dos constantes, de la función al cuadrado. Y todo esto multiplicado por un medio. ¿Ya? Entonces, antes de pasar como al caso más general, veamos qué es lo que quiere decir. Ah, bueno, está el caso general acá. No, veamos el caso general del tiro. Y la situación más general es cuando tengo ahora dos funciones. Tengo una función rf de teta y rg de teta, otra, donde el g de teta es más grande que el f de teta. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se ve más grande en este caso? Ya no es que una función esté por encima de la otra, sino que como son funciones que representan r, y r es la distancia al origen, se supone que el g va a ser más grande que el f cuando la curva esté más lejos del polo, más lejos del origen. ¿Ya? El área entonces va a estar dada por eh, la misma integral de arriba, pero ahora restando las dos funciones al cuadrado. ¿Ya? Entonces esto hay que tenerlo muy, muy claro. Antes en coordenadas rectangulares, la función más grande, entre comillas, era la que estaba más arriba, porque ahí la función es y igual f de x. Y es la función, entonces la más grande tiene que estar más arriba, con más valor en el eje y. En cambio ahora, como son r igual a una función f y r igual a una función g, entonces decir cuál es la más grande es cuál es la que tiene el r más grande, o sea, cuál es la que está más lejos del polo. ¿Ya? En el dibujo acá, por ejemplo, acá están las dos curvas, R1 y R2, están simulando las dos funciones, R igual f de teta y R igual g de teta. Si la g es más grande es porque la curva está más lejos del origen que la otra curva. ¿Ya? La curva g, la R2 en este caso, es la que está más lejos de la otra. Si usted toma un puntito cualquiera, un ángulo cualquiera, eh, la curva R2 está más lejos de la R1, ¿ya? Para un ángulo cualquiera. Y estas rectas, pues estas rectas que pasan por el origen, que delimitan la región, dicen teta igual beta y teta igual alfa, porque eso es lo que representa cualquier puntito que está sobre esa línea roja, por ejemplo en la teta igual alfa, son puntos que tienen ángulo alfa, tienen todos el ángulo fijo, cualquier punto que esté encima de esa recta. Y lo mismo para la otra, para la teta igual beta, usted se para en cualquier punto en esa recta, y claro, todos esos puntos tienen el mismo ángulo con respecto al eje X. Por eso que la caracterización de rectas que pasan por el origen
en coordenadas polares es simplemente escribir θ igual constante, ángulo igual constante. ¿Ya? Y esa es la situación más general. Entonces, primero practiquemos esto. ¿Ya? Es bastante sencillo, área, en este caso, coordenadas polares. Siempre que me los den así, pues me tienen que dar todo como una función polar y delimitada por rectas que pasan por el origen. Ya, veamos ejemplo. Entonces vamos al pizarrón. Acá lo que les va a costar más al principio es entender cómo es la curva. Ya como hemos trabajado poco con polares, esa va a ser la parte quizás más complicada. Ya después el cálculo de la integral es sumamente sencillo. Dice, calcule el área acotada por la curva de ecuación polar R igual 2 coseno teta. ¿Ya? Entonces aquí hay una función polar. R igual... Uy, ahora sí. R igual una función de teta. ¿Ya? No me dan ninguna recta que la delimite. Así que tengo que considerar toda la región encerrada por la curva. Ya se supone entonces que va a ser una curva cerrada para poder hacer el área que encierra solita, ya no hay ninguna otra recta. Entonces lo importante acá es entender qué forma, cuál es la forma de esta curva. ¿Ya? Y lo habíamos visto en la clase de eh, ¿cómo se llama? La clase de polares, pero esta es una ecuación de la circunferencia. ¿Ya? De hecho, si usted, por ejemplo, lo vamos a ver por dos razones, para que se entienda bien. Uno intuitivamente puede empezar a recorrer valores de coseno. ¿Sí? Por ejemplo, yo podría hacer acá, para θ igual 0, coseno de 0 es 1, y 2 por 1, 2. Entonces R es 2. Entonces el θ es 0, el punto está a distancia 2 del origen. Y obviamente si empiezo a recorrer θ desde 0 hasta pi medios, entonces el coseno decrece, va desde 1 hasta 0. Entonces aquí va bajando hasta llegar al R igual 0. ¿Sí? Entonces, cualquier puntito que yo dibuje aquí tiene sus R más chicos, cada vez más chicos, hasta llegar a 0 cuando tengo el θ igual pi medios. Acá está el θ igual 0, llega hasta el θ igual pi medios. Entonces, todos estos puntos empiezan a bajar su distancia hacia el origen. Y me queda algo así. Y además, como si yo cambio, si cambio θ por menos θ, entonces la función se queda igual. R igual 2 coseno de menos θ va a ser igual a 2 coseno de θ. Entonces, hacia abajo, reflejándolo con respecto al eje X, al eje polar, tengo el mismo gráfico, la misma función. Si cambio θ, que son los ángulos positivos, por los negativos. Entonces, si usted recorre, por ejemplo, acá, ahí, ese, recorre los ángulos de 0 hasta menos pi medio, entonces tengo la misma curva. Está reflejada con respecto al eje X. ¿Ya? Y ahí uno puede ver que efectivamente tiene esa forma. Y si no está convencido de que es una circunferencia, entonces agarre la circunferencia. eh, Esta circunferencia está centrada aquí, está centrada en el 1, 0. Entonces debería ser la x menos 1 cuadrado más y cuadrado igual a radio al cuadrado, que es 1. ¿Sí? Y esa cámbiela por coordenadas polares. Las coordenadas polares eran eh, x igual r coseno teta y y igual a x seno teta, r seno teta. ¿Ya? Pero en este caso, para estos puntos, el r es fijo, el r es 2. ¿Sí? Si es que estoy pensando en esta... no, perdón, no va a ser así, perdón. Estoy cambiando solamente r, x e y a coordenadas polares. Y usted reemplaza acá.
le va a quedar r coseno teta menos 1, después r seno teta al cuadrado, acá, todo eso cuadrado, y todo esto igual a 1. ¿Ya? Y si usted desarma eso, le va a quedar r cuadrado coseno cuadrado menos 2r coseno más 1 más r cuadrado seno cuadrado igual 1. Se van los 1, puedo factorizar de estos dos términos r cuadrado, puedo pasar el menos 2r coseno teta para el otro lado, positivo, y este tipo es 1, coseno cuadrado más seno cuadrado. Entonces llega que r cuadrado es 2r coseno teta, y entonces r es, si simplifico por r es igual a 2 coseno teta. Entonces, efectivamente, esta circunferencia que estaba escrita originalmente, aquí yo le hice como al tanteo primero, fui viendo cómo, a medida que yo avanzo en teta, cambio valores de teta, veo cómo quedan los puntitos, ¿ya? Pero si me quiero convencer de que es una circunferencia, claro, si esta es una circunferencia propiamente tal, tiene su centro ahí, en el 1, 0. Así que debería ser esta circunferencia. Claro, y lo compruebo, escribo esa circunferencia como en coordenadas polares, estas son las coordenadas polares, y calza perfecto, la misma circunferencia que estaba escrita antes en cartesiana, ahora está escrita en polares, ¿ya? Ahora, si ustedes van a la clase de polares, todas las curvas que son r igual a coseno teta son circunferencias que son tangentes al origen y que están desplazadas horizontalmente. Todas las que son así. Y las que son a seno de teta son lo mismo, también son tangentes al origen, pero están desplazadas verticalmente. Ahí para la seno puede que estén arriba o puede que estén abajo. ¿Ya? Esas son, esas son las curvas que están, perdón, las circunferencias que son tangentes al origen, se pueden escribir así en coordenadas polares. ¿Ya? Ya, y cuando tengo eso, quiero calcular el área de esta circunferencia al final. Eso es lo que ando buscando. Ya, por supuesto que el valor nos tiene que dar igual que el pi por r cuadrado. Acá el r es 1, nos tiene que dar pi este cálculo de área. Veamos que efectivamente sea así. Entonces vamos a calcular. Aquí, ¿cómo sería el área? El área sería, voy a calcular de menos pi medios hasta pi medios la integral, un medio de la integral de menos pi medios hasta pi medios de la función al cuadrado. Entonces, ¿cuál era la función? 2 coseno teta, pero al cuadrado de teta. Ese es el cálculo que hay que hacer. Ese me tiene que dar pi al final. Entonces esto va a ser, bueno, 2 al cuadrado es 4. Si lo saco fuera de la integral me queda 2. Integral de menos pi medios a pi medios de coseno cuadrado. ¿Ya? Eso es lo mismo, como coseno es una función par, que al cuadrado sigue dándome par, y aquí tengo un intervalo simétrico, entonces lo mismo que hacer dos veces, ese dos veces, me va a quedar con el 2 de afuera un 4, la integral de 0 a pi medios de coseno cuadrado, ¿ya? Eso porque coseno cuadrado es una función par, así que en un intervalo simétrico puedo hacer ese truco, y voy a cambiar cómo se integran los que son coseno cuadrado o seno cuadrado. Hay que hacer esta fórmula del ángulo medio. Coseno cuadrado es 1 más coseno de 2 teta partido en 2, ¿ya? Una de las identidades trigonométricas. Y esa es súper cómoda para calcular esto. Me va a quedar 4 por la integral de 0 hasta pi medios de 1 más coseno de 2 teta partido en 2 de teta. Saco el 2 fuera, el medios, me va a quedar un 2, integral de 0 a pi medios, de 1 más coseno de 2 teta, y ahí integro. Ahora ya está súper cómodo para integrar.
Integro el 1, eso me va a dar teta entre 0 y pi medios, e integro el coseno, pero es de 2 teta. Entonces me va a dar seno de 2 teta, pero dividido en 2. Y todo esto entre 0 y pi medios. Después calculo, hago la evaluación. Teta entre pi medio y 0 es pi medios, pi medio menos 0. Y el otro es un medio de seno de 2 teta, evaluado en pi medios, me da seno de pi. Y después si evalúo en 0 es seno de 0. ¿Ya? En cualquier caso, en esos dos, me da 0. Seno de pi y seno de 0. Así que en total me da 2 por pi medios, que es pi. Y está súper ok. ¿Ya? La circunferencia, obviamente es una circunferencia de radio 1, tiene su centro ahí en 1, y llega hasta 2, así que radio 1, y tiene que dar pi por r al cuadrado, pi por 1 al cuadrado. Así que está súper bien. ¿Ya? Pero esa es la fórmula. Partimos con una figura muy sencilla formada por una sola curva, ¿ya? Y uno lo mete en la integral y todo calza bien. Pero es súper importante fijarse de dónde hasta dónde recorro la curva. ¿Ya? Eso es vital. Si erramos en eso, la integral nos va a quedar mal. ¿Ya? ¿Dudas con este ejemplo? ¿Consultas? Yo tengo una pregunta. Dale, pregunta. ¿Cómo se hacía para calcular los límites de la integral? Lo que pasa es que ahí tiene que lo principal ahí es que debes conocer la curva escrita en polares. Entonces, estas son las indicaciones en general. Cuando uno no conoce la curva, como en este ejemplo, ¿ya? Si yo no sé qué forma tiene, yo empiezo a probar con ángulos para saber cómo se van moviendo los puntitos. Yo puse aquí ángulos desde 0 hasta pi medios. Entonces me quedó esa forma de la curva, como que va bajando su distancia al origen. ¿Ya? Y como además apliqué una simetría acá, hacia abajo, ¿ya? Cambié teta, por menos el ángulo, entonces todos los puntitos que estaban acá arriba pasaron hacia abajo. ¿Ya? Son los mismos que están hacia abajo. Entonces con eso me quedó algo parecido a una circunferencia. Uno al principio no tiene seguridad de que es una circunferencia. Entonces, si fuera una circunferencia, sería una circunferencia centrada en 1, en el 1, 0, ¿sí? Y de radio 1. Entonces yo agarré esa circunferencia, que es la circunferencia centrada en 1, 0, de radio 1, y la cambié a coordenadas polares. Esas son las coordenadas polares. Y cuando hago el reemplazo, que es lo que hicimos acá al lado derecho en azul, nos dio exactamente esa curva que era la que nos estaban dando. Entonces con eso compruebo efectivamente de que era una circunferencia. ¿Ya? Al principio uno como que tantea cómo van los puntos, ¿ya? Parece que es una circunferencia y después lo compruebo. ¿Ya? Eso. Ahora, en general, lo que yo les decía es que todas estas curvas así y así son circunferencias. Ya eso está en la como lista de funciones que hay en la clase de polares. Y los límites de integración, entonces, como aquí yo recorrí de 0 hasta pi medios y recorrí eso, y después reflejé, y si reflejo, ahora es de 0 hasta menos pi medios. ¿Sí? Entonces, para dar una vuelta completa, me basta con tomar de menos pi medio a pi medio. Eso es lo que pasa. ¿Ya? Pero de eso tengo que estar seguro, seguro. ¿Está bien? Sí, ¿Se gracias. entiende? Es una construcción que vamos a estar haciendo constantemente. Vamos con otra. Este es súper típico y muy interesante de analizar. Vamos a calcular el área acotada por una rosa. ¿Ya? Hay una curva en polares que se le dice rosa porque al graficarla se me forman pétalos. ¿Ya? Se forman pétalos y depende este numerito que está aquí, ¿ya? Uno puede ver cuántos pétalos tiene. ¿Ya? Yo lo voy a ejemplificar con este enunciado. Entonces, por ejemplo, acá voy a hacer el mismo proceso. Voy a poner el gráfico aquí. Voy a hacer el mismo proceso. Voy a empezar desde θ igual 0. Θ igual 0. ¿Ya? ¿Qué pasa si θ es 0? El R me queda 0. Seno de 0, 0.
Así que ahí tengo un puntito. ¿Ya? Para θ igual 0, tengo el punto justo en el polo, en el origen. ¿Ya? Entonces ahora me voy a mover. ¿Qué pasa si yo sé que el seno se mueve, va creciendo, digo, desde el 0 hasta el pi medios, ¿cierto? Seno se mueve desde el seno de 0, que es 0, hasta el seno de pi medios, que es 1, ahí va creciendo, ¿sí? Entonces, cuando el 3θ se mueve entre 0 y pi medios, entonces seno crece, ¿ok? Ya, pero escribir esa desigualdad yo puedo dividir todo por 3 y me queda que el ángulo se mueve ahora entre 0 y pi sextos. Ahí. Entonces entre 0 y pi sextos, el radio, el r, la distancia al origen, crece. ¿Ok? Entonces partimos desde 0, partimos con un punto que está a distancia 0 del origen. Y tenemos que llegar hasta el θ pi sextos está por aquí, pongámoslo por aquí, ahí, tracemos ahí el θ igual pi sextos, y todos los puntitos que yo vaya marcando deben tener un R que va creciendo. Entonces, por ejemplo, si el θ, no sé, un ángulo que está por acá, entonces el puntito puede estar aquí. Tiene un R que ahora tiene distancia, tiene de aquí hasta acá. Ese es el R. Si yo aumento el ángulo, tiene que haber un puntito que está más lejos todavía. Y si voy aumentando el ángulo, tiene que haber otro puntito que está aún más lejos, hasta llegar al pi sextos. Cuando reemplazo pi sextos, me queda seno de 3 pi sextos, que es seno de pi medios, y eso da 1. Y ese es el valor máximo. O sea, cuando estoy ahí, llego a una distancia 1 del origen. ¿Ya? Eso es lo máximo que puedo llegar. Y si junto todos esos puntitos, me va a quedar así. Ahí. ¿Ok? Entonces ahora repito la idea. Hago la misma idea. Ahora voy a hacer que se supone que seno llegó al máximo en 1 y ahora empieza a bajar hasta llegar a 0 cuando me muevo en el segundo cuadrante, de pi medios hasta pi, ¿cierto? O sea, si estoy, ahora mi 3θ se mueve entre pi medios y pi, en ese pedazo seno decrece. Aquí debería haber puesto desde 0 hasta 1, ¿sí? Ahora el seno decrece desde 1 hasta 0. Si estoy en el segundo cuadrante, de pi medio hasta pi. Divido por 3 entonces, y me va a quedar que el θ desde pi sextos hasta pi tercios, yo voy a tener que el R decrece de 1 a 0. Entonces ahora voy a marcarlo con otro color para que se entienda bien. Aquí marqué el pi sextos, ¿ya? Y aquí voy a marcar el pi tercios. θ igual pi tercios. Entonces ahora los puntitos van bajando desde el 1, que era el último puntito que marqué acá, y ahora son puros puntos donde su distancia al origen se va yendo a 0. Entonces, un punto aquí, un punto acá, otro acá, y me voy acercando al θ igual pi tercio, ahí va a dar 0. Entonces, como que cierro esa curvita. ¿Ya? Y así sigo. Todo el rato puedo seguir tomando cuadrantes. ¿Ya? Aquí yo hice ese cuadrante, después hice este cuadrante, ahora voy a hacer el 3θ, se va a mover entre pi y 3 pi medios. Eso es el tercer cuadrante. ¿Ya? Otro cuadrante. Entonces acá el seno sigue decreciendo, sigue bajando desde 0 a menos 1. Sigue bajando entre pi, ahí seno de pi da 0, y seno de 3 pi medios da menos 1. Entonces eso quiere decir que si divido todo por 3, que cuando el θ se esté moviendo entre pi tercios y pi medios, ¿sí? Entonces el R va a decrece también desde 0 hasta menos 1.
¿Ok? Entonces aquí hay que tener cuidado. Se supone que yo estoy viendo ahora los tetas que se mueven entre pitercios y pi medios. ¿Ya? Pero ahora los R van negativos. Van desde 0 hasta 1, hasta -1. Entonces uno va a proyectar acá esta línea donde estaba el pi tercio, ¿sí? Y ahora hay que tener cuidado porque, por ejemplo, si yo quiero marcar un punto que está para teta igual un ángulo que está por aquí, por ejemplo, un ángulo que esté por aquí, el R no va en ese sentido, va en el sentido contrario. A ver si no se nota tanto, déjenme. Por ejemplo, ese punto está para este ángulo, que es un ángulo que está entre pi tercio y pi medio. El R va bajando de 0 hasta -1, entonces el R es negativo. No puedo marcar el punto entonces acá arriba, ahí. No puedo, porque eso sería con un R positivo. Tengo que marcar el punto en sentido contrario, o sea, hacia abajo, ahí. O sea, todo lo que debería pasar aquí, que debería ir creciendo de esta forma, es al revés. Va decreciendo de esta forma. ¿Sí? Es como este arco de acá, ¿ya? Que se repite ahora hacia abajo, porque el R va decreciendo desde 0 hasta -1. ¿Ya? Eso para, entre pi tercio y pi medio. Y después hago lo mismo todo el rato. ¿Ya? Después, si el 3pi se mueve entre 3pi medios y ¿cuál vendría después? Y 2pi, divido todo por 3 y me queda que el teta se mueve entre pi medios y 2 pi tercios. Ahí voy a bajar esto. Entonces ahora el R va a crecer. ¿Sí? Si estoy parado aquí, en el cuarto cuadrante, el seno crece desde -1 hasta 0. Aquí el seno crece, ya alcanzó el mínimo en -1, de -1 hasta 0. Entonces cuando ahora veo el teta así, mi R entonces crece de -1 hasta 0, pero sigue siendo negativo. ¿Ya? Así que de nuevo, si me muevo de pi medios hasta 2 pi tercios, que estaría por aquí, ahí está el 2 pi tercios. Entonces ahora el R todavía no está acá arriba. Es un R que está hacia el otro lado, hacia abajo. Algo hice mal acá. Se mueve de aquí hasta acá. Lo hice al revés, abajo. Perdón, lo hice al revés. Que tengo marcado doble línea ahí. Eh, claro, antes lo que debería haber pasado era aquí, ese, y pasó al revés. Ahí, fíjense. Sí, nos vamos a meter con la integral al tiro, que me lo preguntan en el chat. Si es que tengo que hacer 4 integrales separadas, al tiro, al tiro. Vamos a ver cuántas son las integrales que hay que hacer, pero es cortito. La parte de la integral es la más fácil. ¿Ya? Lo complicado es ver la curva. Pucha, aquí me enredo un poco porque eh, yo dije que acá, la curva iba así, de 0 hasta pi sextos va ahí, de pi sextos hasta pi tercios va acá, ¿ya? De pi tercios hasta pi medios no hace esto, ¿ya? Sino que lo hace hacia abajo. Entonces debería haber quedado así. Eh, esto es lo que me va a costar graficar. Ah, en pi tercios vale 0, está bien. Y claro, debería quedar así, pero el R es negativo, así que va hacia abajo. Lo hace así, ahí está, es esa, ahí está. Claro, debería terminar en 1 acá arriba, ¿sí? Pero termina en -1.
En vez de hacer eso, hace lo contrario, hacia abajo. Ahí está. Y después cuando va de pi medios hasta 2 pi tercios, que es la última que anoté, debería partir en 1 y hacer así, pero lo hace abajo. Entonces lo hace acá. Ahí. Ahí sí. ¿Ya? Y por último voy a trazar acá el 5 pi sextos. Ese. Vamos a ver al tiro por qué 5 pi sextos. Porque ahora me voy a mover entre 2 pi y el que viene, que sería, es como recorrer el primer cuadrante de nuevo. 2 pi más pi medio es 5 pi medio, ¿sí? Y si divido por 3 es 2 pi tercios hasta 5 pi sextos. ¿Sí? Aquí estoy de nuevo recorriendo el primer cuadrante, pero con un periodo más. ¿Ya? Entonces ahí de nuevo seno crece de 0 hasta 1, de 0 hasta 1, y con esto el R crece entonces de 0 hasta 1. ¿Sí? Vuelvo a estar en el primer cuadrante. Entonces me quedó de 2 pi tercios hasta 5 pi sextos. Entonces lo que pasa aquí, en ese rango, ahí. Entonces ahí crece, va creciendo hasta llegar a 1. El R. Ahora el R vuelve a ser positivo. ¿Sí? Y por último, me falta para cerrar los pétalos, me falta un cuadrante más. Vuelvo a recorrer el segundo cuadrante, pero con un periodo más. O sea, lo voy a hacer desde 5 pi medios hasta... ¿qué pasa si a eso le sumo pi medios? Me queda 3 pi. Hasta 3 pi. Divido por 3, me queda 5 pi sextos hasta pi. ¿Ya? Aquí el seno, como estoy en el segundo cuadrante, decrece, perdón, de 1 hasta 0, por ende mi R decrece de 1 hasta 0. Entonces ahí cierro el pétalo. Ahora va a decrecer desde 1 hasta 0. Y ahí lo completé. Y ahí tengo la figura. Después si sigo avanzando, voy cayendo en los mismos pétalos todo el rato. ¿Ya? Entonces en total, fíjense que fui cuadrante por cuadrante y dividía por 3 para ver de dónde hasta dónde me quedaba teta. Y al dividir por 3 logré que parta desde 0 al principio y termine acá al final el teta, este fue el cuadrante, y termina el teta en pi. ¿Sí? Si yo recorro teta desde 0 hasta pi, logré esa rosa que tiene 3 pétalos. ¿Ya? ¿Y por qué tiene 3 pétalos? Básicamente porque acá hay un 3. Esa es la situación. ¿Ya? En general, todas las funciones que son r coseno de n por teta y las que dicen r seno de n por teta son rosas. Y son rosas de n pétalos. ¿Ya? Hay que tener ojo hacia dónde van apuntando los pétalos. ¿Ya? Pero también es una de las funciones polares que está en la lista que vimos en las coordenadas polares. ¿Ya? Y así uno la construye. Uno se va habituando. Esto en general es súper lento al principio, ¿ya? Para conocer de qué forma quedan estas figuras. Pero esta es muy típica, ¿ya? La rosa. A mí me quedó horrible. Se supone que la rosa es simétrica para todos lados. Ya todos estas distancias que están ahí entre medio son de radio 1. ¿Sí? Siempre creció hasta 1, hasta lo máximo. Y hacia abajo hasta -1. ¿Ya? Así que todas esas distancias son 1. Las distancias máximas del origen hasta el borde, ¿ya? Hasta la puntita de cada pétalo. Ya, pues, y entonces, si me piden el área, bueno, no tengo para qué hacer la integral de 0 hasta pi, porque eso recorrería todo. Yo podría hacer, por ejemplo, de 0 hasta pi sextos, que sería ese pedacito, la mitad de un pétalo, que es lo que hicimos aquí. Eso es la mitad de un pétalo recién. Y esa la multiplico por 6. Y ahí tengo el área. ¿Ya? Cada mitad de pétalo
mide lo mismo. Ya, mi dibujo es malo, pero cada mitad de pétalo mide lo mismo. Por ende, eso es lo que tengo que hacer para calcular el área. Vamos a hacerlo acá. Entonces mi área va a estar dado por 6 veces el área que está bajo esa curva. O sea, es un medio de la integral desde 0 hasta pi sextos de la función al cuadrado. ¿Y cuál era la función? Seno de 3 teta, pero al cuadrado. Ahí está. Ese es el cálculo que tenemos que hacer. También hubiese servido hacer de 0 hasta pi, ¿ya? Hacer el seno de cuadrado de 3 teta. También debería haber salido. Ya creo que ahí no hay problemas, como de signos y de cosas raras. Después vamos a ver otro donde sí haya problemas. Y ahí está. Esa es la fórmula. Ahí calculamos. Calculamos. Nos va a dar 3 veces la integral de 0 hasta pi sextos y el seno de 3 teta, seno cuadrado. Hay que hacer seno cuadrado de 3 teta. Lo podemos cambiar por 1 menos coseno del ángulo doble. ¿Ya? Seno cuadrado de un ángulo es 1 menos coseno del ángulo doble, partido en 2. ¿Ya? Esa es la fórmula de ángulo medio. Y lo reemplazamos. Entonces nos queda 1 menos coseno de 6 teta, partido en 2, saco el 2 fuera, me queda 3 medio, entonces integral de 0 a pi sextos de 1 y de coseno de 6 teta. Y hacemos la integral, teta evaluado entre 0 y pi sextos, y aquí seno de 6 teta partido en 6 entre 0 y pi sextos. ¿Ya? Ahí paréntesis, etcétera. Y nos queda pi medio, 3 medios, perdón, por pi sextos menos 0, pi sextos. Y acá en el otro, si evalúo, saco un sexto. Si evalúo en pi sextos, me queda seno de pi, y si evalúo en 0, es seno de 0, en ambos casos 0. Así que en total esto me dio pi cuartos, ¿cierto? Pi cuarto. Y ahí está el área total. ¿Ya? Como les decía, la integral es fácil. La parte de la integral es lo más sencillo que hay. Lo que es difícil en coordenadas polares es que se habitúen a determinar cómo es la curva. ¿Ya? Así que de a poquito les voy mostrando como estos ejemplos clásicos. ¿Ya? ¿Alguna duda? ¿No? Ya. Ay, que apreté. Ahí sí. Otro ahora con más de una función. Ya sea R la región interior a una circunferencia. Fíjense que aquí apareció una circunferencia igual que antes. 3 cosenos de teta. Es casi la misma que hicimos antes, que era 2 cosenos de teta. ¿Ya? Y exterior a un cardioide. ¿Ya? La curva cardioide y la curva circunferencia las vimos en la clase de polares. Yo acá voy a suponer que ya las conocemos para poder integrar al tiro. ¿Ya? Pero se hace el mismo proceso. Lo mismo que hicimos recién es lo que replicamos en este tipo de ejemplo. ¿Ya? Ya tengo la circunferencia, que es 3 coseno teta. Entonces esta es una circunferencia así, con tangente al origen, ¿sí? Y este puntito es el 3, 0. ¿Ya? De hecho, si usted hace teta igual 0, el R le da 3. Ya es un punto que está a distancia 3 del origen. Esa es la circunferencia. ¿Ya? Y la que es más rara es el cardioide. Y el cardioide también uno puede ir viendo puntito por puntito. Se supone que si teta igual 0, aquí coseno es 1, 1 más 1, 2. Entonces acá está lo voy a hacer más acá, ahí. Ahí está, 2. Eso. ¿Ya? Ese es como para el teta igual 0. Y de ahí coseno empieza a bajar hasta llegar a 0 cuando el teta es pi medio. Entonces ahí el R es 1. Entonces va a ser así, ahí. Llega hasta el 1. De teta 0 hasta pi medios, hace esta vuelta a la curva. Llega hasta 1, va bajando de 2 hasta 1.
el radio. Y después sigue bajando el coseno en otro cuadrante, sigue bajando desde 0 hasta -1. Entonces el R me va a quedar de 1 hasta 0. Entonces va a dar una vuelta así ahora. Va a ser más chiquitita. Llega hasta 0. Y después, como el coseno es par, yo cambio teta por menos teta y me queda la misma función. Entonces todo se refleja con respecto al eje X. Entonces ahora queda algo así. Chum. Y ahí están las dos curvas. ¿Ya? Esta que parece manzana es el cardioide y la otra es la circunferencia. ¿Ya? Y tengo que calcular el área interior a la circunferencia, pero exterior al cardioide. O sea, tengo que calcular esta área. Esa área que está ahí. ¿Ya? Entonces, ¿qué dice la fórmula? Pues la fórmula dice, usted tiene que hacer, eh, su área va a ser un medio de la integral de no sé dónde hasta no sé dónde, de la función que está más lejos con respecto al polo, en este caso es la circunferencia está más lejos, o sea, sería 3 coseno cuadrado, perdón, 3 coseno de teta al cuadrado, ¿ya? Menos ahora la curva que está más cerca del origen, que en este caso sería el cardioide. Entonces, 1 más coseno de teta al cuadrado. Esa es la integral. ¿Ya? Las dos funciones al cuadrado y restándose. El punto es que no sé los ángulos. Yo tengo que poner los ángulos donde comienza la curva, donde comienza esta región y termina la región. Entonces necesito estos puntos. Necesito esos dos puntitos para saber de dónde hasta dónde tengo que integrar. ¿Ya? Así que intersectamos las curvas. ¿Ya? Intersectamos las curvas. Entonces vamos a hacer 3 coseno teta igual a 1 más coseno teta. Una ecuación trigonométrica. Paso el coseno a la izquierda, me va a quedar 2 coseno teta igual a 1. Coseno teta entonces un medio. Y resuelvo esa ecuación trigonométrica. ¿Qué valores de teta yo le aplico coseno y me dan un medio? Puede ser pi tercios, ¿cierto? Pero cada vez que yo encuentro un ángulo para coseno que satisfaga un coseno, también me sirve el negativo. Entonces son pi tercio y menos pi tercio. Ya, ese puntito que está ahí está con un ángulo de menos pi tercio, y este puntito que está acá está con un ángulo de pi tercio. Entonces ahora sí sé de dónde hasta dónde tengo que integrar. ¿Ya? Así que integramos. El área va a ser un medio de la integral de menos pi tercios hasta pi tercios de, ahora voy a desarmar los paréntesis, todo eso, 9 coseno cuadrado, menos 1, menos 2 coseno teta, menos coseno cuadrado. Sí, ahí desarmé el cuadrado de binomio y le puse el menos adelante. Y los cosenos cuadrados se juntan, se reúno términos semejantes. Se puede seguir acá al lado. Va a ser entonces un medio de la integral de menos pi tercios hasta pi tercios de, hasta pi tercios de 8 coseno cuadrado menos 2 coseno de teta, y me falta una constante, ¿cuál era? Menos 1. ¿Ya? Todo esto de teta. Y tengo que integrar eso. Pero ojo acá, para ir como alivianando los cálculos siempre. Tengo un intervalo simétrico desde el menos pi tercio hasta el pi tercio, y tanto coseno cuadrado como coseno, como una función constante, todas esas funciones son pares. ¿Ya? Así que yo puedo eh, hacer lo mismo, pero en vez de menos pi tercio a pi tercio, hago 2 veces entre 0 y pi tercio. ¿Ya? Eso aliviana el cálculo al final. ¿Ya? No es fundamental, pero aliviana un poquito el cálculo. ¿Ya? La evaluación de la integral. Y ahí tengo que integrar acá, entonces hago el mismo truco,
ese coseno cuadrado, transformarlo a 1 más coseno del ángulo doble, ¿ya? Esa es súper útil. Entonces esto nos va a quedar de 0 hasta pi tercios de S2, si lo reemplazo se va con el 8, entonces me queda un 4 por la integral de 1 más coseno de 2 teta. Después aparte tengo 2, integral de 0 hasta pi tercios de coseno, y tengo la integral de 1. Ya ahí las tengo separadas, ¿ya? Pero ya, ya se puede integrar directamente en cada una de ellas. La integral de 1 es teta, evaluada entre 0 y pi tercio. Después la integral de coseno es seno, pero como es de 2 teta, tengo que dividirlo en 2, entre 0 y pi tercio. Después tengo la integral de coseno, que es seno, con un 2, acá adelante, entre 0 y pi tercio. Y después tengo teta entre 0 y pi tercio. Eso. Podría haberlo simplificado antes. A ver, claro. Ese con este se cancelan. ¿Sí? Y veamos qué queda. Entonces esto es 4 por 1/2 de seno de 2 pi tercios. Eso es lo mismo que seno de pi tercio, y da raíz de 3 medios. Menos seno de 0, que es 0. Y en otro 2, seno de pi tercio, que es raíz de 3 medios, menos 0. ¿Ya? Y estamos casi, y algo raro hice porque creo que me dio negativo. ¿Qué hice mal? Eh, tu, 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 tu. A ver, veamos, a lo mejor no me dio negativo. ¿Qué hice mal? A ver. Porque el 4 solo multiplica el primer paréntesis, creo. Claro, eso es verdad, eso es un error, ¿sí? Tiene toda la razón. Ese debería llegar solamente hasta acá. Ahí. Claro, y estos no se cancelan. Eso es, gracias. Muchas gracias. Ese es mi error. Déjenme ahí. Voy a eliminar esas cancelaciones. Muchas gracias. Estaba equivocando en una lecera. Ya, entonces ahora sí. Ahora sí. Me va a quedar 4 por pi tercio, que es pi tercio menos 0, más raíz de 3 medios, que es el raíz de 3 medios menos 0, por el 1 medio de adelante, eh, menos 2 veces el raíz de 3 medios de nuevo, y menos pi tercios. Pi tercios menos 0. ¿Ya? Entonces ahora sí. Me va a quedar entonces 4 pi tercios menos pi tercios es 3 pi tercios, y después me queda 2 raíz de 3 medios menos 2 raíz de 3 medios, que da 0. Entre este tipo multiplicado por 4 y este que está acá se cancelan. Así que en total me da pi. Y ahí sí, ahí está el resultado. ¿Ya? Entonces, generalmente les va a pasar lo que me pasó a mí. Había un error, me estaba dando el área negativa. No puede ser. ¿Ya? El área acá es positiva, así que es súper buen indicador si es que uno, un buen aviso de que en algo uno se equivocó. Así que muchas gracias, me había equivocado en ese paréntesis. Eso, ¿ya? La integral, cálculo bruto, ¿ya? Lo más difícil siempre es graficar las funciones. ¿Ya? Cuando están en polares, a uno le cuesta harto eso en un principio. ¿Ya? Y ahí tenemos área, con longitud de arco muy parecido, pero tiene una fórmula bastante útil. Voy a mostrárselas acá. Uy. Esto quiero hacer. Esto ya lo hicimos, bla, bla, bla. Acá.
Para longitud de arco, acá mágicamente aparece una fórmula. Eh, si tengo una función polar, tengo la raíz de la función al cuadrado más la derivada al cuadrado. Y todo esto en d teta. ¿Ya? Ya, esto que está aquí no, es como un ejercicio aparte, es como haber hecho longitud de arco normal, como con la fórmula anterior que teníamos antes, y eh, escribir esto. Ya voy a mostrarles de dónde sale, para que se entienda. Es más general el tema. Eh, Estoy dubitativo si lo vimos. No, por ahora lo vamos a ver. Por ahora lo vamos a hacer así, con la fórmula regalada. Lo que pasa es que mañana, cuando veamos las curvas en paramétricas, voy a poder demostrar esta, porque el caso de polares es una consecuencia de la forma paramétrica. Entonces, esta fórmula la vamos a usar hoy día, pero mañana la voy a poder demostrar como si fuera un ejercicio. ¿Ya? Eso lo voy a hacer mañana. Si es mejor verlo así. Ya. Veamos, la vamos a ocupar. ¿Ya? Es súper mecánica la fórmula. ¿Ya? Esto que está acá yo lo iba a demostrar aquí mismo, pero nos falta ver el caso paramétrico para poder demostrarlo. Así que mañana. Ya, vamos a hacer longitud de la misma curva, de la circunferencia que vimos en un principio. Ya sabemos cuánto nos tiene que dar. La curva, acá como es una circunferencia, como es una circunferencia, como es una circunferencia, entonces nos queda, y desde radio 1, el perímetro, la longitud de arco es el perímetro, que es 2pi por el radio. Así que en este caso nos tiene que dar 2pi. ¿Ya? Y la fórmula dice acá, cuando yo tengo función, este es mi r igual f de teta, yo necesito también la derivada, necesito el f'. Entonces en este caso, el f es 2 coseno teta, así que el f' va a ser 2 menos 2 seno teta. ¿Ya? Y esos van al cuadrado. ¿Sí? Mi elemento de longitud de arco es la raíz de el f al cuadrado, o sea, 2 coseno de teta al cuadrado, más menos 2 seno de teta al cuadrado. ¿Sí? Y lo meto dentro de la integral. Entonces la longitud de arco va a ser la integral desde, habíamos hecho esto desde menos pi medios hasta pi medio. Ahí recorro la circunferencia completa. Y calculo esta raíz que está acá. Si hago la raíz me va a quedar 4 coseno cuadrado más 4 seno cuadrado. ¿Ya? Y en este es el mejor de los casos, el más ideal, porque me va a quedar que la raíz que está dentro me va a quedar constante. Si factorizo por 4, me queda coseno cuadrado más seno cuadrado, y todo esto en raíz, y aquí todo maravilloso porque coseno cuadrado más seno cuadrado da 1. Así que simplemente estoy integrando la función 2, raíz de 4. ¿Ya? Así que su integral, su antiderivada es 2 teta, y lo evalúo entre menos pi medios y pi medios, y eso nos da pi, ¿cierto? Pi medios menos menos pi medios da pi, y ahí está, 2pi, que está súper bien. Ese es el perímetro de la circunferencia, ¿ya? Así que súper buena la fórmula, ¿ya? El tema está, en general, en que esta raíz que queda acá, no siempre nos queda una expresión muy simple. Entonces, en el siguiente ejemplo quiero ilustrar esto, y con esto cerramos por hoy. ¿Ya? Vamos a calcular la longitud de un cardioide, el mismo cardioide que estaba en el ejemplo anterior también. Este cardioide que es así, ahí. Este se supone que es simétrico para los dos lados. Ahí siempre me queda horrible. Ahora lo vamos a dibujar hasta acá. Ahí, y después lo reflejo.
Y ahí queda un poquito más simétrico. Ese cardioide, ya que tiene esa gráfica, ya la vimos en la clase de coordenadas polares, así que pueden revisarla ahí, es súper simétrico. Entonces, si yo quiero calcular la longitud de la curva, basta con hacer el caso desde teta igual 0 hasta teta igual pi. Con eso es suficiente y después lo multiplico por 2. ¿Ok? Entonces, ¿cómo sería acá? Necesito, para longitud de curva, voy a hacer 2 veces la integral desde 0 hasta pi de la raíz, y aquí empiezo a meter los elementos. El 1 más coseno de teta es el f. Esa f va al cuadrado. ¿Ya? Y acá tengo que sumarle el f', que en este caso el f' de teta sería menos seno teta. ¿Ya? Y si lo elevo al cuadrado me va a quedar seno cuadrado. Y eso lo meto adentro de la forma. ¿Ya? Entonces, aquí va a quedar una integral incómoda, porque si desarmo el cuadrado de binomio, me queda 1 más 2 coseno teta, más coseno cuadrado de teta, más seno cuadrado de teta, y todo esto de teta. Y coseno cuadrado más seno cuadrado es 1. 1. ¿Ya? Entonces, nos está quedando así 2 veces integral de 0 a pi de la raíz de, y aquí queda la embarrada, es 2 más 2 coseno teta. Y ahí esa integral es incomodísima. ¿Ok? Puedo factorizar por 2, ¿ya? Y sacar un raíz de 2 que lo puedo poner afuera. Y adentro solo me interesa la raíz de 1 más coseno teta. ¿Ya? Entonces, acá es donde uno tiene que pensar un poco la situación. No es tan simple, no es llegar y aplicar una fórmula, hay que entender bien el significado de esta fórmula. Cuando uno hace eh, coseno del ángulo medio, coseno de teta medios, ya que lo hemos usado otras veces, ese tipo, la fórmula dice que es más menos la raíz de 1 más coseno de teta partido en 2. ¿Sí? O sea, si yo despejo la raíz que está aquí, esa raíz aparece aquí, acá arriba, y yo la despejo. Entonces me va a quedar raíz de 2 por el coseno de teta medios es más menos la raíz de 1 más coseno teta. ¿Ok? ¿Y por qué aparece esta más menos? Porque si uno tiene valores de teta que se mueven entre, aquí, que se mueven entre 0 y pi, por ejemplo, entre 0 y pi, eso quiere decir que el teta medios se mueve entre 0 y pi medios. O sea, está en el primer cuadrante. Y ahí coseno de teta medios sería mayor o igual a 0. Sería positivo, porque estoy en el primer cuadrante. Pero si teta se moviera entre pi y 2pi, ya en el segundo cuadrante, entonces el teta medios se mueve entre pi medios y pi. Estaría, perdón, lo estoy diciendo mal. Lo estoy diciendo mal. Aquí el teta se mueve entre 0 y pi, pero con eso el teta medios se mueve entre 0 y pi medios, en el primer cuadrante. ¿Ya? Y si hago que el teta se mueva aquí, entre pi y 2pi, que eso sería tercer y cuarto cuadrante, eso, y divido por 2, ahí el teta medios se mueve entre pi medios y pi, que es el segundo cuadrante. Y en el segundo cuadrante, el coseno me da negativo. ¿Ok? Entonces, por eso que acá aparece un más menos. Porque para algunos valores de teta, yo tengo que elegir el más, y para otros valores de teta, yo tengo que elegir el menos. ¿Ya? Así que es súper importante hacer esa distinción. ¿Ya? Como en nuestro ejemplo, el teta se mueve entre 0 y pi, que sería este caso, ese caso que está ahí, esa línea, entonces todo está positivo. ¿Ya? Todo es con el más. Entonces, positivo cuando hago el reemplazo. Pero si yo hubiera hecho la integral, fíjense que aquí yo hice este truco.
yo consideré solamente la mitad superior. Si yo hubiera elegido todo el cardioide para hacer la integral y me hubiera quedado de 0 hasta 2pi, yo hubiese tenido que separar la integral y separarla en estos dos casos, ¿ya? Porque en uno voy a tener que ocupar el más y el otro tengo que ocupar el menos. ¿Ok? Pero como acá hicimos ese truco y lo dejé todo entre 0 y pi, solamente me va a interesar el primer caso. ¿Ya? Pero hay que hacer ese análisis. Hay que tener cuidado con el cambio que uno hace de transformar esto en eso. ¿Ya? No es igual. A veces es igual y a veces está con el signo menos. ¿Ok? Y calculamos, ya de aquí el cálculo de la integral queda sencillo. Queda 2 raíz de 2 por otro raíz de 2 por la integral de 0 hasta pi de coseno de teta medios. Ya cambié esta raíz por esta expresión ocupando el más. ¿Por qué puedo? Porque está desde 0 hasta pi el teta. ¿Ya? Y todo esto me quedó 4 entonces, integral de 0 hasta pi, puedo integrar al tiro, integral de coseno es seno, pero el ángulo está multiplicado por un medio. ¿Ya? Así que seno de teta medios, pero dividido en un medio. ¿Ya? Y esto es lo mismo que hacer, y evaluado, perdón, entre 0 y pi, y esto es lo mismo que hacer 8 por el seno de pi medios menos el seno de 0. ¿Ya? Seno de pi medios da 1, ¿ya? Así que todo en total nos dio 8. Y ahí está la longitud del cardioide. ¿Ya? Todo ese cardioide tiene perímetro 8. ¿Ya? Eso, dudas, consultas. ¿Se entendió este paso de la raíz? Yo creo que el más complicado. Hay que tener ojo con esa traducción que hicimos. ¿Ya? No siempre es positiva. A veces hay que poner un menos adicional. ¿Mm? ¿Hay alguna duda, chicos? ¿No? Ya. Listo, muchachos. Eso por hoy día. Hoy día entonces aplicamos en coordenadas polares todas las fórmulas de área y longitud de arco, ya en el caso que son funciones polares, súper cómodo, tiene sus fórmulas. Y mañana vamos a verlo en coordenadas paramétricas y vamos a obtener esta fórmula. En uno de los ejercicios vamos a ver de dónde sale esta fórmula que está acá, que es consecuencia de lo que uno hace en coordenadas paramétricas. ¿Ya? Y con eso estaríamos cerrando el capítulo de cálculo. Que estén súper bien, muchachos. No se desconecten todavía porque voy a ver el tema de la lista de una patada. No se desconecten. Ahí. Y me quedo. Ahí está. Ya. Listo, chicos. Que estén muy bien. Nos vemos mañana en la tarde. Que tengan un excelente inicio de semana. Chao, profe, que esté bien. Gracias. Gracias.